Dios les bendiga, Dios les guarde, tengan muy buenas noches. Mi nombre es Gil Rivera, sean bienvenidos a esta sección en nuestro primer live, ¿no? Usualmente siempre compartimos nuestros videos ya pregrabados, pero este es nuestro primer live. Queremos darle gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad que nos da de poder compartir esta noche con ustedes. También quiero aprovechar la oportunidad para pedirles, si es la primera vez que se conecta o que ve un video o un live de nosotros, entonces le pido que se suscríbase en nuestro canal, presione la campana de las notificaciones para que así puedas recibir cada material que nosotros estemos compartiendo. La noche de hoy vamos a estar hablando un tema que en nuestros días ha tomado bastante auge. No es un tema nuevo, es un tema que lleva bastante tiempo. Vamos a estar hablando acerca de la paternidad espiritual. ¿Es bíblico? ¿No es bíblico la paternidad espiritual? Ahora, antes de presentar a nuestro invitado, quiero hacer una breve introducción de qué es la paternidad espiritual, qué enseñan estas personas que enseñan esta, digamos, doctrina. Bueno, ellos enseñan que para comenzar, la paternidad espiritual es un diseño creado por Dios. Es un diseño creado por Dios desde el comienzo de la creación. Es decir, cuando Dios desea crear al ser humano, quiere poner en él para que este hombre que él creó del lodo de la tierra, quiere poner su diseño de padre, es decir, que esta persona pueda gobernar, regir la tierra bajo el diseño de la paternidad. Entonces, estas personas enseñan que cuando el hombre se rebela en contra de Dios, este diseño se rompe y el hombre se vuelve de alguna manera, pues, oveja, ¿no? Pasa a ser una oveja. Y entonces, ellos, de manera resumida, enseñan que Cristo vuelve y viene a la tierra para volver a restablecer este diseño que se perdió, creado por Dios, este diseño de la paternidad que se había perdido, ya que al hombre rebelarse en contra de Dios, el hombre comenzó a ser oveja. Entonces ellos enseñan que Cristo, vuelvo y repito, viene a restablecer este diseño que se había perdido y el hombre había quedado en la orfandad, en el diseño, ellos lo llaman, lo categorizan de esta manera, el diseño de Satanás, y el hombre pues se vuelve oveja. Eso podemos decir de una manera resumida, ¿no? Ellos enseñan también que el padre espiritual es por ejemplo, si hablamos en una iglesia, pues el que imparte no solamente guía, sino que imparte los dones o la unción a las personas que ellos están guiando. Y entonces, esto es una manera para que usted vaya teniendo, anotando y teniendo en cuenta sobre qué estamos hablando y con qué estamos, a qué nos estamos enfrentando día a día, sobre qué temas y retantes que nos estamos enfrentando, amado, porque son muchas las iglesias que están adoptando cada día más este supuesto diseño. Vuelvo y repito, quiero invitarles a que se suscriban a mi canal, presionen la campana de las notificaciones. Ahora, la noche de hoy es para mí un privilegio poder tener al invitado que tengo hoy, que es el reverendo pastor Abimael Ayala. Quiero aquí presentarlos para que él sea saludando. Dios te bendiga, Gil. Gracias por la invitación a tu canal, ¿verdad? Y hago el hincapié de que se suscriban a este canal. Miremos el texto, que realmente te felicito. Yo como pastor me siento orgulloso de ver una de nuestras ovejas. De nuestras, aunque lo aprecio como, aunque no soy muy mayor, aunque lo aprecio como un hijo, pero es nuestra oveja, ¿verdad? Y verlo trayendo
bastante contenido bien sólido, bien centrado en la Biblia y te felicitamos por eso, Gil. Amén, amén, pastor. También quiero invitarles a los hermanos y amigos que se suscriban al canal del pastor Abimael Ayala. Es pastor Abimael Ayala. Ya no es podcast, no, ahora es pastor Abimael Ayala. Sí, me pueden conseguir por Pastor Abimael Ayala. En el Facebook dice podcast, pero en el YouTube simplemente Pastor Abimael Ayala, que nos pueden conseguir por ahí. Amén. Así que en estos minutitos vaya, busca el canal del pastor. De hecho, en la descripción yo puse el link del canal del pastor para que usted pueda ir directamente y por favor suscríbase. Hermano, es necesario que la palabra de Dios se difunda tal y como está escrita de manera sana, sin quitar y añadirle. Estamos enfrentando unos tiempos donde la palabra está siendo atacada y aprovechar las redes sociales y darle un buen uso para traer una palabra sana, pues la manera de nosotros poder seguir moviéndonos es con su ayuda, cuando usted se suscribe, cuando usted comparte el material, nos ayuda a nosotros a poder llegar a otras personas que posiblemente estén atados a una enseñanza de error. Aquí hay varios comentarios. Quiero enviar un saludo a la emisora cristiana. También está el pastor Ángel, La Verdad sobre la Mesa. Quiero invitarles también que por favor vayan al canal del pastor Ángel, La Verdad sobre la Mesa. De verdad que tanto el pastor Abimael como yo recomendamos el canal. Tiene un material 100% bíblico y que usted va a ser edificado, va a ser edificado. Pastor, el tema de hoy, como habíamos pautado, es la paternidad espiritual. Entonces, este tema ha pasado ya a ser, digamos, un tipo de doctrina en muchas iglesias. Ahora, antes de entrar a qué es paternidad espiritual, me gustaría que usted me definiera qué es doctrina y cómo se sustenta una doctrina, porque yo creo que es muy importante saber que antes de acatar una doctrina, tenemos que saber qué es una doctrina y cómo se sustenta una doctrina. Sí, cuando hablamos de doctrina, como dice, yendo al grano, la definición es una enseñanza. Cuando lo hablamos del entorno religioso, como dicen, contexto religioso, pues una enseñanza bíblica que es estrictamente de la Biblia, a diferencia a como siempre conocemos lo que es una dogmática, que ya viene siendo una normativa puesta por los mismos hombres. Pero cuando hablamos de doctrina, cuando hablamos de sana doctrina, estamos hablando de una sana enseñanza y que es basado en las escrituras, en la autoridad máxima, que es lo que es el arbitraje, el juez, las escrituras, es el que decide lo que está bien y lo que está mal. Correcto. Es decir, que como dice el mismo texto, cuando hablaba de la iglesia primitiva, que ellos crecían bajo la doctrina de los apóstoles, es decir, hago lo mismo que el pastor dice de una manera resumida. Para nosotros centrarnos en una enseñanza, para tomarla como práctica, tiene que tener respaldo 100% del texto. Exacto. Si no tiene respaldo del texto, simplemente, como Pablo dice en Gálatas, aun si un ángel se te apareciera del cielo y te predicara un evangelio que no es el que te hemos presentado, pues sea anatema por más bonito, ¿verdad?, que suene. Porque al final del día, nuestra base de fe, de enseñanza, de norma de conducta está en la escritura. Ahora, habiendo ya centrado perdón, pastor, ¿quiere decir algo? No, que eso es así, es la verdad, es centrado y que esté bajo su debido contexto. Yo sé que Correcto. siempre se enseña que un punto
doctrinal tiene que tener 3 versos que lo apoyen, ¿verdad? Eso es la normativa que siempre habla de la... Pero tiene que estar seguro que esos versos estén en su debido contexto, no porque tenga una palabra que se parezca, sino que tiene que estar debidamente escudriñada. Correcto, correcto, porque si no entraríamos en una, en una falsa doctrina, que es lo que tristemente estamos viendo en nuestros días. Ahora sí, pastor, paternidad espiritual. ¿Qué es paternidad espiritual? Sí, antes de entrar de lleno, eh, como tú decías al principio, que es algo que se está moviendo. Y mira que es tan así, que en uno de nuestros eventos, y yo me hago totalmente responsable de lo que voy a decir, Gil no tiene que ver nada con esto. En uno de nuestros eventos, una persona de alta estima, estoy hablando de un evento pentecostal, de alta estima, una persona respetada, en una ocasión le profetizó, ¿verdad? Le profetizó a una muchacha que ella poseía un ADN del abuelo pastoral, que el ADN pastoral le pasó por encima a su papá, porque el papá de esa muchacha no era pastor, sino que el abuelo de ella era pastor, y le dijo, ese ADN saltó a tu papá y ahora está en ti. Tú tienes un ADN pastoral. Y son cosas que me llevaron a mí a entender que esta ola está más cerca de lo que yo pensaba. Es como cuando uno va a la playa y ve que las olas terminan lejos, lejos, y cuando vienes a ver ya el agua está cerca de ti, ¿verdad? Y ver que este tipo de pensamiento y el lenguaje ya está filtrado en nuestros servicios, verdaderamente nos da una voz de alerta de que tenemos que estar más eh, eh, llevados por la escritura. Cuando hablamos de la paternidad, ¿verdad? Como muy bien tú lo explicabas, la paternidad espiritual es algo que está en movimiento y mayormente se ve en los apóstoles de hoy en día, en los llamados apóstoles de hoy en día. Y varias personas que también, pues, aunque llevan el ministerio de pastorado, ya quieren ejercer como son el guía, la paternidad espiritual. Quiere decir, te voy a coger de ejemplo que tú eres miembro de nuestra congregación. Yo me convierto en tu padre espiritual y yo como padre espiritual soy el responsable de impartir todo en ti para impulsarte a un ministerio. Pero todo eso se escucha bien, se escucha bonito. Pues claro, como pastores debemos nosotros procrear líderes, debemos ayudar al liderazgo. Pero el problema es que se está enseñando de una manera mística. No es solamente yo impartirte una enseñanza, pero como padre espiritual, ahora yo te estoy impartiendo mi unción, te estoy impartiendo mi ADN para que tú en cualquier lado que vayas te parezcas a mí. So, tú prácticamente en lo espiritual, tú portas mi ADN como tu padre espiritual. Es, uno lo escucha y realmente uno se alarma. Uno se alarma. ¿Por qué? Porque realmente, si miramos esta doctrina bueno, doctrina no, esta falsa enseñanza que ellos Ajá. están trayendo, partiendo de lo que es una doctrina, uno se pregunta por qué razón hay tantas personas aceptando este supuesto diseño. Sí, estas personas son sutiles en su vocabulario. Sutiles. Y asimismo, como ellos van al Génesis para darle supuestamente el origen a lo que es la paternidad eh, espiritual, la paternidad apostólica, pero podemos ver también la manera que la serpiente antigua se comunicaba con Eva. ¿Cuáles eran las palabras que usó la serpiente antigua? Cómo eh, eh,
en su vocabulario apelaba al orgullo de Eva, que al punto, pues ya yo creo que el que no conoce la historia, pues está bastante retirado de lo que son las escrituras, pero usan un vocabulario que apela mucho al ego. Cuando tú le dices a alguien, yo tengo las herramientas para hacerte exitoso en la vida, para hacerte poderoso, empoderarte de gran manera, que tú vas a lograr cosas que nadie jamás haya visto, que bajo mis alas tú vas a hacer cosas mayores, ¿verdad? So, ese tipo de vocabulario viene haciendo o hace un sonido romántico a los oídos de las personas que usualmente cuando vienes a ver son personas que se sienten que no han hecho, no han logrado tanto en la vida, son personas que se sienten que quizás están estancados, pero, pero esta falsa enseñanza, porque no es doctrina, porque como Exacto. dijiste, esta falsa enseñanza es miel para los oídos que están llenos de orgullo. Es miel para los oídos que están llenos de orgullo. Es interesante porque cuando uno escucha esta falsa enseñanza, tiende a ser una egocéntrica, totalmente egocéntrica, porque aunque muchas personas pudieran decir, y yo no sé si usted está de acuerdo en este punto conmigo, pastor, pero aunque muchas personas pudieran decir, bueno, quizás tienen una buena intención, y es que, ok, pero mi problema con eso es que, primero, yo veo que la gran mayoría de estas personas que se declaran ahora padres espirituales, yo los veo como pastores frustrados, primero. Gente que quieren ministerio, que quieren una posición de liderazgo donde ellos puedan ser vistos. Entonces, si miramos la historia, vamos a ver que, pues tristemente, si miramos las estadísticas, falta un padre en el hogar. Hay una una alta ausencia de padres en el hogar. Entonces, yo me declaro padre espiritual porque lo que esta persona necesita es un padre. Alguien que le dé el cariño de padre. Entonces, ¿por qué traigo este punto a colación? Porque es mucha la juventud que se está yendo a estos templos, a estos lugares. Y esto para mí es una estrategia de posicionarse como líder y de buscar llenar sus congregaciones, si se les puede llamar congregaciones, ¿no? Buscar llenar los lugares que ellos abren, porque muchos de ellos, no voy a mencionar nombre, pero han empezado como evangelistas y me tengo que reír porque cuando ustedes los ven en las calles como evangelistas, se quieren comer a los pastores. Yep. Pero entonces ahora yo abro un templo y digo, yo soy un padre espiritual, porque la gente lo que necesita es un padre. La gente lo que necesita es amor, que se les trate como hijos, no como ovejas. Entonces, como que sacan de contexto el texto bíblico y hay textos que lo toman de una manera totalmente literal y hay otros como que lo espiritualizan y hacen como una sopa con el texto bíblico y lo acomodan de una manera tan sutil que mucha juventud, y no estoy generalizando, pero mucha juventud que no conoce el texto bíblico, que están débiles aún en la fe, jóvenes o no jóvenes, terminan cayendo en estas prácticas. Y entonces uno se pregunta, y aquí quiero preguntar, ¿cree usted que esta aceptación a dicha práctica pueda deberse a una falla pastoral en las iglesias, que por lo cual los jóvenes estén acudiendo a estos lugares donde se presta esta enseñanza? Sí, bueno, diría yo que es una falla desde el hogar hasta la congregación. Ok. Sabes que
si en el hogar nunca se le enseña acerca de Cristo y las congregaciones, mire, las congregaciones lamentablemente no se hablan de estas cosas, estamos Gil, estamos en un tiempo que tú abrir la Biblia y predicar del texto expositivamente, y cuando hablamos de expositivamente es que estás explicando el texto en su contexto, ¿verdad? A algunos les gusta el estilo verso por verso, otros cogen varios versos en conjunto con la idea principal, pero que llega al punto que a la gente le ofende. Y dicen, no, esos pastores no tienen revelación de Dios, esos pastores no buscan la guianza de Dios para predicar, porque lo que hacen es abrir la Biblia y leer los textos que están allí escritos. ¿Ve? Y el problema es que la falta de enseñanza bíblica, porque a veces hay gente que hace muchos estudios, pero no tiene que ver nada con la Biblia. Se hablan de muchos temas Correcto. y en la iglesia se hablan de tantos temas y no se toca el contexto bíblico. Y lamentablemente sí, hay esa deficiencia. Estamos en tiempos donde jóvenes, vamos a escoger por ejemplo la juventud, llegan a un colegio, llegan a una universidad y se encuentran con su fe, ¿verdad? O su creencia, diría yo, su creencia en la cual se acostumbraron toda su niñez y adolescencia, van a la universidad, se encuentran con una persona agnóstica, que muchos ni siquiera saben que él es el agnosticismo. Se encuentran con alguien agnóstica y de repente vemos un mover de jóvenes que dicen, no, ya yo no sé si creo en Dios o sí creo en Dios, porque no hay esa enseñanza estrictamente bíblica. Y voy a hacerte un adelanto, yo pronto voy a estar trayendo una conferencia acerca de los desafíos de la juventud en el siglo XXI, en uno de los retiros de los pastores, y una de las estadísticas que pudimos llegar es que solamente un 3% de 136 jóvenes que fueron envueltos en las estadísticas, solamente un 3% dijo que por lo menos 3 veces al año los padres se sentaban con ellos a estudiar las escrituras. Un 30% de la juventud pudo decir que sienten que sus pastores están preparados para contestar sus preguntas difíciles. Y son cosas que realmente alarman, ¿verdad? Para ser pastor en estos días, no es que estamos diciendo que usted tiene que graduarse de filosofía, de ciencia, de biología, de aritmética, de todo eso. Es que tenemos que llevarnos en el contexto. Y cuando, mire, por eso es que es importante lo que se le llama la sola escritura. La sola escritura es tan importante en lo que es la fundación del evangelio, porque la sola escritura te va a crear una defensa con todas estas olas que quieren entrar a querer engañar, no solamente a los jóvenes, a los adultos, a todos, que fácilmente, porque esto ya está dentro, este tipo de lenguaje de la paternidad apostólica, que no son ovejas, que son hijos, que y todo es impartimiento. Vemos temas de los eventos empoderando a ciertas personas, empoderando a mujeres, empoderando a los niños, empoderando a los jóvenes, y todo es empoderamiento de como que si yo tengo la capacidad de impartir un poder en ti para hacer cosas sobrenaturales. Es triste. Ahora, esto nos abre la puerta para otra pregunta que viene siendo sobre los textos que ellos se basan para sustentar esta enseñanza. Porque
Miren, hermanos, nosotros tenemos que entender algo, y es que el enemigo no se te va a aparecer con un tenedor y su rabo y te va a decir ¡bum! No, o sea, el enemigo sabe cómo mentir, el enemigo sabe cómo introducirse. Eso es así. Pablo dice que él mismo, ¿verdad?, se disfraza como ángel de luz en su segunda carta a los Corintios. Entonces, antes de entrar a los textos en los que estos predicadores o motivadores, no quiero llamarle predicadores, sino más bien motivadores, se basan, yo quiero que ustedes escuchen, va a ser un video, pero no se va a ver, es más bien el audio, porque mi motivo no es atacar, o nuestro motivo no es atacar a nadie, no, para nada. Nuestro motivo, como bien decía el pastor, hay una preocupación sobre, por ejemplo, en el caso de él, en los pastores y otras personas que pues amamos el texto bíblico. Hay una preocupación de cómo muchos se están desviando por falta del conocimiento del texto bíblico. Si miramos el apóstol Pedro, si miramos el apóstol Pablo, si miramos el apóstol Juan, van a ver una constancia en sus cartas diciéndoles: en lo que aprendiste, mantente. Porque decía un pastor, ahora mismo se me fue el nombre de él en la conferencia del sábado, el que habló de la apología. Moisés Boneta. Moisés Bonet, que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, estas cosas que enfrentó la iglesia, las estamos enfrentando nosotros en nuestros días. Y es importante, hermanos, que nosotros contendamos por la fe, no contra las personas, sino por la fe. Por la fe. Ahora, yo quiero compartir con ustedes el video, y más que lo que la persona va a decir, porque lo que la persona va a decir es más de lo que hemos dicho. Yo lo que quiero que ustedes presten atención es a la manera de la persona expresarse. Yo quiero que usted vea la capacidad escuche la capacidad que estas personas tienen para hablar, para hacer, son como una música suave al oído. Saben cómo captar la atención. No son personas cualquiera. Ellos saben cómo introducirse. Antes de ello, quiero saludar a mi mamá, a Mirna Rosado, que nos está viendo. También a la hermana Joan y la iglesia Casa de Júbilo, que nos están sintonizando en esta noche. Perdona que es tu canal, pero que ahí vi también está Elizabeth, dice servidora de Cristo. Oh, correcto, amén, sí. La hermana Elizabeth, vamos a ver si hay otro que no se me escapa. Si usted ve uno, pastor, sabe que pues estos ojos no son los mejores. Presten atención al audio, porque yo lo que quiero que ustedes capten es cómo estas personas, la capacidad de estas personas a la hora de poder expresarse. Cosa con una palabra, el Padre decide en su corazón y hablar y soltar la palabra cuando dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El Padre quería establecer en la tierra, plasmar en la tierra a alguien que portara la esencia de lo que Él es. Y más que todas las cosas, y más que ser un Dios creador, Él es un Dios que es Padre. Por eso decidió establecer a alguien que saliera de su corazón, que manifestara la esencia de lo que Él es. Y establece en la Escritura que Dios toma de la tierra roja y forma a un hombre al que le llamó Adán. Todas las cosas fueron creadas con su boca y con la palabra. Pero cuando llegó el momento de establecer en la tierra a alguien que lo representara y que fuera su esencia, Él lo habló con su boca para establecerlo, porque todo lo que usted ve hoy fue antecedido por una palabra. Soltó la palabra y luego accionó en ella y comenzó a formar al hombre de la tierra roja. Me están escribiendo, voy a poner pausa. Sobre la tierra, está terminado en lo que es lo natural. Que no se oye, no sé si alguno de los hermanos que nos están siguiendo también me pueden afirmar si se escucha o no.
a su corazón. Por lo tanto, no bastaba con ser simplemente un muñeco puesto en la tierra, si no hubiera sido tierra con forma y no un hombre formado. Y el Padre decide insuflar en las narices del hombre aliento de vida. Es así que cuando el Padre sopla, dice la Escritura, que llegó a ser el hombre alma viviente. Gil, lo que vi es que, perdona que lo que vi es, lo puse aquí en el teléfono, lo que escuché es que se escucha bien bajito. Sí, sí, ahí no sabría cómo subir el audio, porque en sí el audio del video es un poquito bajito, pero tengo hermano que me está escribiendo que se escucha. So, vamos a Si quieres terminarlo lo terminamos y yo lo que hago es que hablo por encima de lo que dijo luego, si te parece bien. Sí, o si lo quieres poner del principio, no tengo problema. Pues si quieres vamos exacto, por favor. Y Sí. estamos en vivo, hermano. Esto siempre van a pasar cositas. Después del Padre haber creado todas las cosas con una palabra, el Padre decide en su corazón y hablar y soltar la palabra. Cuando dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El Padre quería establecer en la tierra, plasmar en la tierra a alguien que portara la esencia de lo que Él es. Y más que todas las cosas, y más que ser un Dios creador, Él es un Dios que es Padre. Por eso decidió establecer a alguien que saliera de su corazón, que manifestara la esencia de lo que Él es. Y establece en la Escritura que Dios toma de la tierra roja y forma a un hombre al que le llamó Adán. Todas las cosas fueron creadas con su boca y con la palabra. Pero cuando llegó el momento de establecer en la tierra a alguien que lo representara y que fuera su esencia, Él lo habló con su boca para establecerlo, porque todo lo que usted ve hoy fue antecedido por una palabra. Soltó la palabra y luego accionó en ella y comenzó a formar al hombre de la tierra roja. Le dio forma, el hombre está puesto sobre la tierra, está terminado en lo que es lo natural. Pero el Padre quería atar y ligar a ese hombre a su corazón. Por lo tanto, no bastaba con ser simplemente un muñeco puesto en la tierra, si no hubiera sido tierra con forma y no un hombre formado. Y el Padre decide insuflar en las narices del hombre aliento de vida. Es así que cuando el Padre sopla, dice la Escritura, que llegó a ser el hombre alma viviente. El Padre insufla, introduce en las narices del hombre de su esencia, de su genética, porque de esta manera el hombre entonces tenía identidad de hijo, porque ahora venía de la forma del Padre por dentro, de su esencia, de su genética. El hombre se convirtió en el recipiente que portaba el aliento del Padre. Tenemos entonces ahora un hombre que fue formado en la tierra, pero recibió la genética del Padre. ¿Para qué? Para poder reflejar y manifestar su esencia. Ahora, Jesús tuvo al Padre Celestial, tuvo a su padre José, pero también tuvo a Juan el Bautista como padre espiritual. Aquí ustedes acaban de escuchar un poco sobre esta enseñanza. Cuando usted comienza a escuchar a la persona hablar con esa manera tan pausada, tan segura, para muchos estoy seguro que le suena hasta convincente, que no está diciendo nada errado. Y yo quiero que usted entienda que la persona que terminó hablando diciendo que Jesús tuvo por padre al Padre, y que luego dijo que tuvo a José como padre terrenal y a Juan el Bautista como padre espiritual, es hijo espiritual del primero que estuvo hablando. Y vuelvo y digo, quizás usted lo escucha en la manera de expresarse y para usted es convincente, tiene una manera de expresarse pausada, calmada, usa palabras correctas y quizás usted dice, bueno, pero el problema es que cuando miramos con una lupa lo que está la persona hablando, el contenido no es bíblico. No es bíblico. Pastor, no sé si usted quiere hacer una... Sí,
quiero recapitular en lo que es la estructura de la paternidad espiritual, porque muchos que vi que se están conectando mucho ahora, dejándonos llevar de ese video. Está la estructura. Esto es un ejemplo de yo como pastor. Todos los miembros de mi iglesia ya no son ovejas, vienen a ser hijos. ¿Ves? Y como hijos, yo imparto mi ADN que vino directamente de Dios hacia mí, que Dios me escogió a mí para impartir la unción, la capacidad de yo impartir en sus hijos. Pero está la otra estructura, que por ahí está Ángel, quizás está conectado, lo voy a coger de ejemplo. Es que Ángel está viendo un desarrollo en mi congregación, está viendo un crecimiento, y entonces Ángel se me acerca y me dice: pastor, yo quiero su cobertura. Entonces, o yo le ofrezco mi cobertura a Ángel. Le digo: Ángel, te voy a adoptar tu congregación, va a estar bajo mi cobertura. Solamente pues hay unos, unos requisitos, ¿verdad? Hay unos requisitos que tienes que llevar a cabo para que esa cobertura pueda activarse en plenitud. Y cuando hablo de requisitos, para los que no me vieron, pues estoy hablando de dinero, para ser más claro. En Arroyo Habichuela. En Arroyo Habichuela. Entonces, pero ahora Ángel, como tiene mi cobertura, va a tener mi unción. Si yo prospero, Ángel va a prosperar. Si mi congregación crece, la congregación de Ángel va a crecer. Y ya se ha vuelto una pirámide. ¿Sabes? Si vamos a realmente a definir qué es esto de lo que es paternidad espiritual, es lo que conocemos como una pirámide. Que poco a poco el que está arriba es el que siempre gana y los que están abajo siempre pierden, ¿verdad? Es un tipo de fraude de negocio. Pero es peligroso porque como te hacen muchas promesas, entonces, y como hablaba Gil, hay gente que llegan con sus... su autoestima baja, muchos no tienen sus padres, muchos o lo que es la ausencia de la figura paterna en el hogar, se aprovechan de esas emociones y vienen gente a la iglesia y cuando escuchan a alguien: yo soy tu padre, ¿verdad? Y ellos lo dividen en tres. Dice que está el Padre Celestial, que es Dios, está el Padre Natural, que es por naturaleza, ¿verdad? Los que tengan sus padres en vida, pues es tu padre natural, pero hay un padre espiritual y es el que está a cargo de la congregación donde tú te congregas. So, ellos usan verbos, como dice Gil, usan un tipo de lenguaje como la casa. Ya ellos no usan términos como iglesia o templo. Esta es la casa, esta es tu hogar. Aquí tú eres mi hijo, yo te voy a impartir todo. O sea, tú tienes que también, acuérdate de estar al día con tus responsabilidades de ofrenda extremas, pero todo es un negocio. Cuando vienes a ver, realmente todo es un negocio, pero conlleva a muchas personas, son engañadas porque se le hacen un tipo de promesa cuando hablan, mira, cuando dicen cuáles son las cualidades de aquellos que imparten, dicen que tienen autoridad. Primero ellos establecen: no, yo soy la autoridad aquí en esta casa y ustedes son mis hijos, tienen un don de desarrollo, ¿verdad? Que el padre tiene la capacidad de expanderte. El padre es el que tiene la capacidad de llevarte a donde nadie te ha llevado. Tienen la fe para impartir, fluyen en la unción apostólica, que no siempre, aunque no siempre son apóstoles, pero fluyen en la unción apostólica de tener una autoridad sobre los hijos. Es una estructura que se fluye localmente, pero también se expande en adopción de otros templos, de otras congregaciones, para que tengan la cobertura
Eh, por eso es que a veces escucha la expresión. En una ocasión había un evangelista que dijo, yo no me congrego, pero yo tengo mi padre espiritual que todo enero nos vemos y yo le envío mis ofrendas y yo le envío todo, ¿verdad? Y ahora, pues, esa misma persona que está también abriendo templos y es así, es una pirámide. Sí, es una estructura bastante organizada, pero peligrosa. Sí, el pastor Ángel dice, esta gente son unos anticristos Mm, porque quieren ponerse en el lugar de Cristo y estoy totalmente de acuerdo porque vuelvo y repito, estas personas, y vuelvo y hago un paréntesis, nuestra intención no es atacar a la persona, nuestra exacto. intención es que sea el texto bíblico el que resalte y que sea Cristo quien sea glorificado y no el hombre, no el hombre. Quiero enviar un saludo también a Mispa en línea, pastor, que está enviando saludos. Y también a la hermana Ana Roxani que está conectada. Estas personas, este hombre que habló utilizó el libro de Génesis, porque como dijimos unos minutos atrás, ellos utilizan el texto bíblico para sustentarlo. Mal, pero lo utilizan. Sí. Y yo quiero, pastor, leer Génesis 1, 26, 27, donde Dios forma el hombre y luego ahí pues, usted puede dar la explicación del texto para que las personas sepan lo que realmente dice el texto y no lo que nosotros queremos que diga el texto. Ay, Dice Génesis 1, 26, 27, dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. 27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, es aquí donde él dice que Dios lo crea a su imagen y a su semejanza. Y al crearlo a su imagen y semejanza, le está poniendo ese ADN de él, de padre. Dios es padre, por ende, yo estoy creando a alguien que me represente como padre en la tierra y que gobierne como padre en la tierra. La pregunta es, pastor, ¿es esto lo que nos dice el texto? Muchos usan ese término de que cuando dice que Dios le da para que se enseñoree sobre la tierra, para que tenga dominio sobre la tierra. Yo quiero que usted entienda que Génesis 1 y Génesis o Génesis 2, vamos a entrar al capítulo 2 de Génesis. Yo creo que usted entienda que Génesis 2 no es la continuación de Génesis 1, cronológicamente. Y me explico, ya voy a explicar. A veces lo leemos y creemos que el capítulo 2 es la continuación y por eso es que vienen muchas teorías de que no, que habían antes otra creación y que ahora viene otra y Dios creó a Adán o creó a Eva, pero estaba escondida y después apareció en el capítulo 2. ¿Ve? Hay muchas teorías que están fuera de contexto. Ahora, el versículo 15 del capítulo 2 explica lo que es enseñorearse, lo que es el dominio de la tierra. El capítulo 2, versículo 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comeres, ciertamente morirás. El dominio que en el capítulo 1 mucha gente lo quiere adoptar, como que esa es la afirmación de que Dios nos puso aquí en la tierra para tener un dominio como Dios aquí en la tierra. El capítulo 2 lo explica. Es para que la labre, para que la trabaje, para que le des nombre a los animales. Esa es la
Exacto. Para que la cuide. Para que la cuide, ¿ve? Para que la cuide. Y ese es realmente el contexto, ¿verdad? La importancia de leer, de leer los textos en su contexto. Sí, entonces, pues claro, la imagen y semejanza. Entonces, si es así, tanto como malos como buenos, somos dioses aquí en la tierra. Sí, entonces los mormones tendrían razón. Sí. Entonces, sí, eso viene es una mezcla, Gil, que yo sé que tú y yo hemos hablado anteriormente, es una mezcla con la enseñanza del dominionismo, que el dominionismo enseña que cuando Jesús resucitó, lo que hizo fue que nos devolvió esa autoridad sobre la tierra. Y ahora nosotros, por eso es que entonces se mezcla con otro punto, con otra enseñanza escatológica, que entonces nosotros hemos sido llamados a gobernar la tierra. Los cristianos son los que tienen que ser los gobernadores de la tierra. Los cristianos tienen que ser los presidentes de las tierras, los reyes, la gente con más dinero, la gente con más influencia, ¿verdad? So, de alguna manera todo esto se conecta. Todo, mira, lo que es las enseñanzas de declara, decreta, cancela, ata, lo que es el dominionismo, lo que es esto, el ADN de Dios en nosotros, lo que es esto, la paternidad espiritual, lo que es la cobertura apostólica, todo eso, imagínense que es un árbol con muchas ramas. Y es así, pero es de la misma raíz. Todo viene de la misma raíz y esa raíz es el orgullo del hombre. Es decir, este árbol toma de una misma agua. De una misma agua. Se nutre de una misma agua. Y es un movimiento totalmente egocentrista, donde el ser humano se pone él en el centro. Porque cuando miramos lo que ellos están trayendo es que, como usted decía, pastor, el hombre perdió su posición. Y Cristo vino a morir para volver a posicionar al hombre. Yeah. Entonces, como si fuera un ajedrez. Sí. Correcto. Entonces es como que uno para muchos pudiera sonar bonito, podría sonar, que Dios nos está posicionando, nos dio la autoridad, nos da ese poder de atar y desatar. Los envío a que vayan al canal del pastor para que escuchen lo que realmente es atar y desatar. Por favor, ¿verdad? La importancia de seguir el texto en su contexto. Y estas personas, como dice mi esposa, que escribió aquí, ella está aquí al lado mío, pero le envío un saludo de todas maneras. Ada Javier, juegan con la psique para manipular las emociones. Y eso es lo lamentable, y ese es el problema cuando nos sustentamos en nuestras emociones y no en las escrituras. No en las escrituras. Entonces, ¿cree usted, pastor, que este problema de la pésima interpretación, digo, no sé si usted quería compartir algún otro pasaje que ellos malinterpreten dentro de tantos que yo comparé ellos? Sí, ahí Ángel puso un texto que me gustaría leerlo, que dice: más todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, que es uno de los textos que le gusta usar mucho. En la traducción actual dice: pero aquellos que le aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Pero en realidad, ¿verdad? Y yo sé, ¿verdad? Lo que Ángel, ya me lo imagino escuchándolo hablando, explicando esto. Bien elocuentemente. Ángel, quizá no lo voy a hacer tan elocuente como tú, pero, ¿verdad? Todo esto, mire, lo que es la teología reformada ha sido tan criticada, porque no es dulce para los oídos del orgullo de las personas. Porque la teología
reformada te dice, Dios es todo y tú eres nada. Ujú. So aquí mismo, Dios, aquí la voluntad que ejerce en nuestra vida es la de Dios. No es, nosotros no hemos sido puestos aquí para para ser dioses, para ser dioses. Por eso que los que dice aquí que los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, de los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad varón, sino de Dios. En otras palabras, en un contexto simple, la gloria le pertenece a Dios. Correcto. No sé si tiene algún otro pasaje, pastor, que quiera compartir. Ellos usan mucho también el de, aquí, no lo tengo aquí, pero cuando dicen que haremos cosas mayores. Mm, Cuando nosotros haremos, cuando Jesús dice, y ahora ustedes harán cosas mayores que yo. Mi pregunta que yo hago para todos aquellos que les gusta interpretar ese texto en base a que se trata de milagros, de que ese texto, de que harán grandes proezas mayores que yo harán. Mi pregunta es, hoy, en el 2022, ¿qué milagro es más grande que la resurrección por sí mismo de los muertos? man. ¿Qué milagro hoy en día? Hmm. ¿Quién puede decir yo resucité y mi resurrección provocó el perdón de pecados? ¿Qué milagro es más grande que ese? ¿Verdad? Y entonces le gustan usar ese texto como para decir que nosotros haremos cosas mayores, cosas más grandes, cosas más sobrenaturales. Pero ahí, hermano, su contexto es sencillo. Ahí está Jesús, en otras palabras, estaba diciendo, aquí el ministerio está en Jerusalén, pero ustedes van a salir de Jerusalén, también van a ir a Samaria, van a ir a Judea, va a ir hasta el evangelio va a llegar hasta los confines de la tierra. Sencillo. Eso es uno de los textos que también le gusta usar para querer establecer de que a ellos se le ha establecido un dominio más allá, que se atreven a decir hasta hacer un trabajo más grande que el de Cristo. Otro de los textos que ellos también utilizan es en la primera carta de los Corintios. Me parece que es el capítulo 2. Cuando Pablo le habla a los Corintios y le habla como a hijos espirituales, porque yo los engendré, dice Pablo, ¿no? De esta manera. Entonces ellos entienden que lo que Pablo está hablando es diciendo, bueno, yo fui el que los procreé a ustedes, ¿no? Pero cuando Pablo utiliza estas palabras, Pablo a lo que se está refiriendo es a su, digamos, a la manera, a su evangelismo. Es decir, Pablo lo que le está diciendo, ustedes conocieron el evangelio porque yo se los presenté a ustedes. Pero en el capítulo 3, Pablo explica, Pablo dice, ni el que siembra ni el que riega. Es Dios el que da el crecimiento. Eso es así. Entonces, esto es cuando sacamos los textos fuera de contexto para crear pretextos para nosotros, para afirmar doctrinas que realmente no son doctrinas. Y esa es la importancia, pastor, de lo que usted habla cada vez en la congregación, la importancia de buscar la evidencia interna del propio texto, ¿no? Entonces, sacan de contexto totalmente las palabras de Pablo, porque Pablo le dice a Timoteo, mi hijo espiritual, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces ellos entienden que eso es una manera literal, que Pablo está diciendo, este es mi hijo espiritual, yo lo engendré. No, pues ya Pablo es imposible. No es una manera metafórica de Pablo hablar. Sí, y además de eso, ellos sí tenían una autoridad de parte de Dios. Correcto. ¿Ve? Ellos sí, porque el mismo Pablo, que él hace su defensa de su apostolado,
los apóstoles se le habían encargado a ellos a enseñar la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Ellos tenían esa autoridad de enseñar la doctrina. Pero como Pablo dice, ya él vino a ser, dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 8 y 9, dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Él era el último de los apóstoles, así como la Biblia dice que Juan el Bautista fue el último de los profetas, el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles. Asimismo, ellos tenían esa autoridad de empoderamiento. Ellos sí lo tenían, porque a ellos sí se les dio esa autoridad. Por eso es que también en uno de los versos que Timoteo, cuando le da el consejo, en esta razón te recuerdo que vives el don espiritual que Dios te dio cuando impuse mis manos, porque a ellos se le habían dado esas directrices. Los apóstoles tenían esa autoridad de poner las manos, de tener, diría yo, esas personas que él dejaba a cargo para que siguieran enseñando la doctrina del evangelio. Pero ya hoy en día, por más que le duela mucho el ego de muchos, ya los apóstoles no están vigentes, porque ya ellos fueron el fundamento juntamente con los profetas. Y los apóstoles fueron el fundamento, y por esa razón quieren tratar de compararse con muchas cosas que Pablo dijo, con muchas cosas que Pedro dijo, pero ellos sí tenían ya esa autoridad que había venido directamente de Jesús a ellos. Ellos eran los que sí podían desatar y atar, como apliqué en el video pasado. Ellos sí podían atar y desatar porque se le había dado esa autoridad de tomar juicio sobre algo. ¿Ve? Y lo que pasa es que quieren revivir nuevamente el ministerio apostólico y con eso todo lo que conllevaba esos ministerios. Correcto, y es lo que dice Pablo cuando escribe la carta a los Efesios, en el capítulo 2, que habla de lo que es el fundamento puesto por los apóstoles. Entonces, y dice más en la carta a los Corintios, en la primera carta, cuando dice, no se puede poner un fundamento sobre otro fundamento, es imposible. Es como nosotros tener una casa y meternos dentro de la casa y si aquí dentro voy a construir otra. es imposible. Y entonces, vuelvo y digo, utilizan el texto bíblico para manipular. Y es importante, hermano y amigo que nos escucha, que usted tome en cuenta y anote todo lo que se está discutiendo hoy, porque realmente vivimos unos tiempos bastante peligrosos donde el ataque no es como muchas personas quieren pintar por ahí, de ese ataque espiritual hacia ti, porque tú eres el próximo que se te va a entregar a Massachusetts en las manos, o a Puerto Próximo Rico, Moisés, sí. el próximo Moisés Elías. No. El ataque es contra la verdad del evangelio, porque la verdad es lo que te hace libre. No yo, no el pastor, es el evangelio, es el evangelio. Entonces, ¿cree usted, pastor, que esto se deba a lo que es la espiritualización de los textos, cuando queremos hacer que el texto diga espiritualización o ponemos símbolos o todas estas cosas, cuando queremos hacer que el texto diga otras cosas? Pero quiero irme más a lo espiritual porque entiendo que ellos a la hora de hablar todo lo espiritualizan. O sea, por ejemplo, si ellos ven a Goliat, pues Goliat está puesto ahí porque simboliza esa muralla que se pone entre tu ministerio y entre tu persona, ¿no? Entonces, ¿cree usted que se deba mucho a esto de espiritualizar tanto los textos? Sí, mire, hay un espagueti. Un espagueti para que tú veas que esto es lo que a mí a veces está, lo que es la alegoría excesiva.
espiritualización, lo que tú acabaste de decir. Pero mira dónde está el espagueti. Muchos de estos evangélicos se consideran dispensacionalistas. Cuando estoy hablando de que se consideran dispensacionalistas, es que pues hay una división de tiempos, de temporada. Está lo que el tiempo de la inocencia, de la ley, de las promesas, hasta que llega hasta la gracia y después el milenio. Pero te predican el Antiguo Testamento como si fuera hoy. Entonces, te cogen ejemplos que si el profeta Elías impartió sobre Eliseo esa doble porción y ahora Eliseo tenía el ADN de Elías y te van más atrás, te van a donde Moisés impartió en Josué y Josué era el que tenía el ADN de Moisés. Entonces hasta que te llegan a Pablo y a Timoteo, pero te cogen, ellos tienen un espagueti teológico porque dice yo soy dispensacionalista, pero el Antiguo Testamento te lo predican como si todavía estuviera vigente el ministerio de los profetas como estaba en el Antiguo Testamento y todas estas cosas que ellos les gusta usar para dar ejemplo. Entonces, la espiritualización, David, que es uno, José es el número uno en los ejemplos. No, porque Dios te ha destinado al palacio. Por ahí todas las predicaciones. Mira cómo comienza. Hay un trend, le dicen en inglés, hay un trend. Hay algo que está trending, que los mensajes, todo es que al final de los mensajes es que tú estás destinado a llegar al palacio. Y te cogen a José, que José sufrió, que José pasó por pruebas, que José fue rechazado, que José fue vendido, pero él llegó al palacio, hermanos. Yo no sé cuál es tu cisterna. Sí. Entonces comienzan a traer este tipo de predicaciones. Yo no sé si tu cisterna está en tu casa o es el trabajo o es esto y tus hermanos que te quieren traicionar. Hay gente aquí, y comienzan con esas artes. Aquí hay gente que han sido traicionados. Chacho. ¿Y quién no le gusta ser víctima? Y sentirse que ha sido traicionado, y comienzan a jugar con esas emociones y comienzan a espiritualizar y hay gente que Dios me dice que ya le entregó la onda para que maten a ese Goliat. Córtale la cabeza al gigante. Córtale la cabeza al gigante. Pero todo, mira, todo, como hablaba el domingo, todo es que tú has sido llamado para hacer una joya, tú hacer oro, hacer una prenda, hacer algo. Entonces, son mensajes que olvídate, para ponernos en un ámbito y no, con esto no quiero decir que vamos a vivir en miseria, que vamos a vivir en pobreza, ¿verdad? Las personas responsables les gusta progresar en la vida, ¿verdad? Claro. Y todo eso, con eso no estamos hablando de que descartamos el progreso en la vida, pero cuando el mensaje y todo esto, como digo, va entrelazado y que entonces que tu destino, en estos tipos de mensajes, el destino no es la salvación, es el palacio, es la realeza, es que tú llegues a ser reyes aquí en la tierra, a ser rey aquí en la tierra. So, tú tienes que comportarte como un rey, tú tienes que vivir como un rey, tú tienes que vivir como príncipe, ¿verdad? Hay gente que ya no le gusta que le digan siervo, que le digan príncipe, ¿verdad? Y entonces todo este tipo de lenguaje que lo que trata es de levantar el ego de la persona. So, vuelve al principio. Son mensajes que cuando tú ves se parecen más a lo que la serpiente le dijo a Eva que a lo que Cristo predicó, que lo que predicó Pablo. La lógica me dice que si este es el evangelio que realmente debe predicarse, pues los apóstoles fracasaron. Los discípulos fracasaron, quiere decir que Pablo no entendió el misterio que se le había revelado. Entonces, todo esto de
de querer alegorizar el texto y no ser prudente, no ser fiel al contexto, a lo que realmente quiere explicar lo que está en la Biblia, la revelación que ya está, que la Biblia se cerró, ya no hay revelaciones fuera de ella, no hay, por más que a la gente no le guste que yo diga eso, pero ya no hay revelaciones más allá de la Biblia. La Biblia es la revelación en su máxima autoridad. Nosotros predicamos de lo que está revelado. Y esto abre, yo sé que el tiempo avanza, Gil, pero esto abre una puerta a tantas otras cosas que yo sé que en el transcurso, en tu canal, en mi canal, en el canal de Ángel, de varias personas, ¿verdad? Abre la puerta a otras creencias que apoyan a lo que son revelaciones fuera de la Biblia, ¿verdad? Y yo creo que eso es un peligro. Eso es un peligro, que decir, había uno de los videos que estaba mientras estudiaba este tema, que decía que el problema era que él contaba un sueño, estaba contando un sueño y decía que en el sueño él vio una Biblia. Mira lo que decía este apóstol. Dijo que en el sueño él vio una Biblia y que de repente él comenzó a ver la Biblia, pero que un ángel le dijo: ¿por qué estás leyendo la Biblia? Por estar leyendo la Biblia no te diste cuenta de los milagros que estaban sucediendo a tu mano derecha. Lo que está queriendo decir que la Biblia es una parte de la voz de Dios, pero que la interpretación tú la tienes que buscar de manera mística. Cuando la Biblia se interpreta por sí misma. Eso y es uno de los puntos, pastor, que hoy día está siendo bien atacado, es ese principio de la sola escritura. De la sola escritura. Cuando nosotros hablamos de sola escritura, las personas muchas veces se alarman. Hay personas que porque escuchaba yo a un predicador hablar de esto y decía que, pues sí, nosotros debemos de leer la Biblia y qué sé yo, pero tenemos que, como usted decía, buscar también esa revelación del Padre para, como padre, yo impartirle a mis hijos. Entonces, de hecho, tengo un estudio aquí en mi canal sobre las revelaciones, si hay revelación o no revelación. Pero toda este lenguaje que uno escucha y todo es como que yo necesito algo extra a la Biblia. Entonces, cuando yo escucho esto, yo digo, entonces, mi pregunta es, si Cristo, cuando miramos el texto, se refiere a las Escrituras, si cuando Cristo, por ejemplo, se encuentra a unas personas de camino a Emaús y le habla lo que estaba en las Escrituras, que hablaba sobre él, si los apóstoles siempre se refirieron a las Escrituras como método de predicación, si Pablo dice que nosotros hemos visto lo que es la faz de Cristo, ¿no? Lo que es su gloria, al escuchar el evangelio, y no lo va a encontrar así, yo estoy parafraseando el texto, en la segunda carta a los Corintios. ¿Qué más yo necesito? Porque si ellos que pusieron el fundamento utilizaron las Escrituras, ¿quién me da autoridad a mí ahora de inventar un fundamento nuevo? O sea, la rueda ya está hecha. Yes. Es hacerla correr. No necesitamos una rueda nueva. Quiero enviar un saludo a Álida Quiñones. Dice saludos, Dios les bendiga. Agradecemos a los hermanos por su paciencia, ¿verdad? Que se han mantenido aquí con nosotros. Nuevamente quiero invitarles a que se suscriban aquí al canal. Si no se han suscrito, suscríbanse. Presionen la campana de las notificaciones. También, por favor, busquen el canal del pastor Abimael Ayala. Está tanto en Facebook
como en YouTube, como en Instagram. Vayan y suscríbanse, perdón, a estos medios. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos ayuda, hermanos, a seguir creciendo como medio y poder seguir expandiendo la palabra de Dios. Y por favor también suscríbase al canal del Pastor Ángel, La Verdad sobre la Mesa. Ya estamos por culminar, pero Pastor, si nosotros, o bueno, si ellos buscan esta manera de alegorizar el texto y hacen este espagueti con el texto, muchas personas quizás se preguntan, bueno, entonces, ¿cuál es la manera correcta de nosotros mirar el texto? ¿Cómo deberíamos nosotros estudiar el texto para no cometer estos errores? Es algo, hay una cosa que se llama contexto. El problema que sucede, Gil, muchos predicadores lo que buscan es un verso bíblico y le gustó el contenido del verso bíblico. Por ejemplo, si vamos a segunda de Timoteo, si la mente no me falla, capítulo 4, versículo 2, que te habla de que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Ve? Entonces, cogemos ese texto sin leer lo que está antes, lo que está debajo. Prácticamente uno quiere hacer en la forma de la cruz. ¿Ve? Está el texto, uno mira hacia arriba, que es lo que está antes, lo que está abajo y lo que está en los capítulos anteriores y los capítulos posteriores. En sí, cuando tú vas a leer un texto bíblico, tú tienes que entender cuál es el trasfondo histórico del libro. Es tanto, mira, hay que hacer un seminario de interpretación. Por ejemplo, entender el género literario. Por ejemplo, Hechos era un libro de historia, de lo que sucedió de la historia de la iglesia. Por ende, del libro de los Hechos, tú no vas a sacar algo y hacerlo una doctrina, porque para eso están las cartas paulinas, cartas universales, que te hablan más de doctrina. Pero, por ejemplo, para no confundir la gente, si vamos a segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que te habla de que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Y entonces cogemos ese verso y dice, ¿no?, que lo ponemos en términos de un reloj. No, que la Biblia dice que yo tengo que predicar a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, no puedo dejar de predicar. Amén, gloria a Dios, no deje de predicar. Pero lo cogemos y lo interpretamos de esa manera, que tenemos que en todo momento hablar de Cristo, hablar de Cristo, hablar de Cristo, hablar de Cristo. En el trabajo, aunque la producción se atrase, tengo que hablar de Cristo, hablar de Cristo. ¿Ve? Pero cuando vamos al contexto histórico, ¿qué estaba sucediendo? Estaba ya apretándose el asunto en contra de los cristianos. Estaba Nerón cogiendo ya el poder. Estaba en esos principios, ¿verdad? De empoderarse como emperador de Roma. ¿Qué es lo otro? El trasfondo textual. En el español dice tiempo y tiempo, pero cuando vas al griego dice akairos, eukairos y akairos, que quiere decir en tiempos peligrosos y en tiempos de buenos y en tiempos malos. Cuando uno lee bien el texto, lo que te está diciendo, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, es que no dejes de predicar, que instes aún en tiempos malos y en tiempos buenos, o en tiempos buenos o en tiempos malos. ¿Ve? Y eso es una manera de uno leer el texto en su contexto, de no sacarlo de allí, no divorciarlo y hacer una doctrina de un texto sacado del capítulo completo que no tiene que ver nada. Uno tiene que ser disciplinado. El problema de nosotros es que no nos gusta ser disciplinados en la lectura de la Biblia. Entonces venimos a justificarnos de que no, Dios me da la interpretación de manera divina de la Biblia. Hermanos,
para eso tenemos el Espíritu Santo. Dios nos ilumina, pero tenemos que ser disciplinados. Tenemos que leer las Escrituras, tenemos que escudriñarlas, tenemos que eso es lo que nos mantiene en vida. Y ese es el problema, que no tenemos la disciplina para leer. Venimos con siempre venimos con la excusa, ay, es que no la entiendo. En el 2022, ahora tú me vas a decir que no entiendo la Biblia. Cuando hay páginas de internet que te dan más de 1000 versiones de cómo tú leerla. Es correcto. Que la puedes poner en YouTube, en audio, la puedes escuchar mientras vas de camino. So, tú me vas a decir ahora que en el 2022 tú no tienes excusa para no leer, para no establecer un devocional de lectura bíblica en la vida. Yo creo que también se debe mucho a la vagancia. Hay personas que simplemente no les gusta. Y número 2, también se debe al miedo. ¿A qué me refiero cuando hablo de miedo? Miedo a reconocer que lo que muchas veces yo creí durante muchos años estaba incorrecto. Y entonces tenemos miedo muchas veces a desaprender muchas cosas que realmente eran tóxicas, que realmente no tenían un contenido bíblico. Y entonces a veces queremos también llegar al texto ya con nuestro prejuicio sobre lo que el texto dice. Y no queremos que el texto nos diga lo que él quiere decir. Exacto. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y como decía el pastor, el trasfondo, evidencia interna, la externa, el lenguaje, tener en cuenta, hermano, porque miren, sí, no, la Biblia no se escribió en español, sí. Ni, ¿verdad? Claro, no significa que porque no se haya escrito en español no podamos usar, o sea, lo que utilizamos para predicar, ¿no? Pero es bueno tener en cuenta todas estas cosas y sobre todo consulte con su líder, con su pastor. Sobre todo, yo soy de las personas y sé que los pastores aquí presentes también soy de los que animo a las personas a estudiar el texto, a estudiar. Si usted tiene la oportunidad de, mira, aquí está el MISPA en línea, escríbala ahí a la hermana, porque, hermanos, hoy día el que no estudia es porque no quiere. Hoy día usted desde su casa estudia. Desde su casa, de la comodidad de su casa. ¿Y qué más y cosa más importante que estudiar el texto? Cuando yo escucho a una persona que me dice, yo no estudio la Biblia porque yo no la entiendo, para mí yo tengo que respirar hondo. Porque para mí la persona me está diciendo, no me interesa estudiar el texto. Porque si tú entiendes el texto, entonces pues no lo necesitas estudiar. Precisamente porque no lo entiendes, que tienes que estudiar. Exacto. Entonces, si tú me vas a decir a mí que cualquier cosa para ti es más importante que lo que el Dios del cielo ha dicho y conocer al Dios del cielo que se ha dado a conocer, dice Pablo a los Corintios, que esa sabiduría de Dios se nos ha dado a conocer a través del Evangelio. Y usted me va a decir a mí que eso no es importante. O sea, miren, digo yo de esta manera. Si yo tengo a mí, digamos que mi hijo tiene ya 21 años y está en el ejército. Y luego de 20 años, digamos, qué sé yo, vamos a bajarlo un poco, a 5 años, me envió una carta. Póngase usted a analizar. Usted tiene su hijo, está en el ejército, 5 años, le envía una carta. Usted va a esperar cuando tenga el ánimo de leerla. Yo estoy seguro que los que están aquí, cuando escuchen que tienen esa carta, lo primero que van a hacer es van a dejar todo, porque por el amor a su hijo, quieren saber lo que su hijo tiene que decir. Entonces, por amor a Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz, usted tiene que interesarse y saber y querer saber qué es lo que Dios tiene que decir. Por ahí hay una canción que tiene un verso que se hizo bien famoso, pero que a la misma vez... No es la tsunamita, ¿verdad? No, esa no, esa está en otro nivel. Esos son otros códigos. Esos son otros códigos. Pero hay una canción que hay un verso que dice que Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo.
Y mucha gente, mira, la han adoptado tanto que yo lo he escuchado hasta gente diciendo, no, porque la Biblia dice que a Dios no hay que entenderlo, que hay que obedecerlo. Si Dios no quisiera que entendiéramos su voluntad, no nos hubiera dejado la Biblia. Por eso ese concepto de que Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. No. Dios quiere que nosotros tengamos fe. Y dejó su palabra como evidencia de lo que Él hizo. Para que conociéramos el carácter de Dios a través de las Escrituras. Eso de que a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo, lamentablemente, tengo que dar la noticia, no está alineado con la Biblia. Porque eso no es lo que Dios... No, sí, dime. No, aparte, pastor, perdona que le interrumpí. Aparte, ¿cómo tú puedes obedecer lo que tú no sabes? O sea, es como que yo voy a construir un Lego, compro una caja de Lego de un juguete. Si yo no miro las instrucciones, por más que yo mire la caja, no lo voy a montar. Sí, porque es que nos vamos a un extremo. Aquí no estamos hablando de que yo voy a entender todo lo que sucedió en el cielo. No, pero Dios quiere que nosotros conozcamos lo que está ya revelado. ¿Ve? Lo que está en las páginas, en su palabra, es lo que Dios quiere que conozcamos. Y yo quiero que usted entienda que en la Biblia hay suficiente, es más que suficiente para que conozcamos el carácter de Dios. Conozcamos la voluntad de Dios. Conozcamos el amor de Dios y conozcamos la justicia de Dios. Entonces, cuando nosotros no entramos a la escritura, y eso es lo que pasa, Gil, esto conecta, no nos hemos salido del tema. No. Esto conecta porque hay que decirlo así, porque yo también he sido víctima de eso, por la vagancia de no querer escudriñar las escrituras. Entonces, se nos hace más fácil aceptar todo lo que se dice de un púlpito. Hay personas que toda su teología, si le vamos a llamar teología, está basada en recopilación de cosas que escuchó de un púlpito, de que escuchó en una campaña, de que escuchó en un video cassette o un 8-track. Su teología está formada de terceras personas, de terceras voces. Me gustó, quiero compartirlo porque me encantó lo que trajo Moisés. La anécdota que trajo Moisés Boneta en la conferencia. Así que no es mío, eso se lo acredito a Moisés. Moisés hablaba y daba el ejemplo de esta mujer que fue a cocinar un pescado y le cortó la cabeza y la cola, ¿verdad? Y el esposo estaba como que sorprendido, pero ¿por qué le cortó la cabeza y la cola? Y le preguntó a la mujer, ¿por qué tú hiciste eso? Y dice, porque mami lo hacía así. Y como mami lo hacía así, pues yo también lo hago así. Él dijo, no, voy a preguntarle a la suegra. Suegra, ¿por qué cuando ustedes cocinan el pescado le cortan la cabeza y la cola? Porque mi mamá lo hacía así. Oso, ¿tu mamá siempre lo hacía así? Pues yo voy a preguntarle a su mamá entonces. Y cuando le llega a la señora, le dice, mira, ¿por qué es que ustedes y por qué tú cortas la cabeza y la cola del pescado para cocinar? Dice, porque no me cabía en el sartén. A mí me encantó esa anécdota porque ellas adoptaron la manera de cocinar el pescado sin preguntar por qué lo hacía así. Correcto. ¿Ve? Y así mismo hay mucha gente que hacen por hecho ciertas creencias bíblicas porque pues lo escucharon de tiempo en tiempo y se han seguido repitiendo y nunca tomaron el tiempo de verificarlas, de analizarlas, si realmente es lo que la Biblia enseña. Ese mismo decir, a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. ¿Cuántas veces? Hasta yo le he dicho, yo soy culpable, yo levanto la mano, yo he sido culpable de decirlo en las predicaciones en algún momento de mi vida. Y hermano, que hay que obedecerlo, no entenderlo. No, usted no se ponga a preguntarle nada a Dios, entiéndelo, obedécelo. No, para eso Dios nos dio la escritura, para que entendamos su carácter.
Correcto. Sé que el tiempo se ha extendido. Pastor, quiero agradecer tu tiempo. Sé que como pastor tienes una agenda súper ajetreada y quiero agradecerte por el tiempo que has sacado para compartir el texto bíblico en estos tiempos, pastor, que es muy necesario que se exponga la gente al texto, porque la gente se expone a tanta cosa, pero no tanto a la palabra. Y si hay algún pastor aquí, yo le invito a que usted, mire, se una, busque la manera de estudiar el texto. La palabra de Dios es suficiente. Pastor, para terminar, un consejo final como pastor que usted pudiera darnos a nosotros. Sí, mira, nosotros hemos traído este tema de la paternidad espiritual. Una de las cosas que Gil hizo, yo también acostumbro a hacer, no, ¿por qué no enseñamos la persona? ¿Por qué estaba borrosa? Porque nuestra idea es que puedan identificar la enseñanza. Porque a veces el problema es que atacamos la persona. Y al atacar a la persona, entonces vienen a defender la persona o vienen a tratar de enfocarse en la persona que lo está diciendo. Y el objetivo no es que se enfoquen en la persona que lo está diciendo, porque en ningún momento nosotros queremos dañar el carácter de nadie, es en las palabras, en las enseñanzas que se están expresando. ¿Cómo nosotros podemos identificar cuando algo realmente no está acoplado con las escrituras, además de siempre estar estudiando las escrituras? Número uno, lo que se está enseñando, ¿está exaltando a Dios? ¿Te está llevando a la cruz? ¿Te está haciendo reconocer tu naturaleza pecaminosa? ¿Ves? Porque estos mensajes no te hacen reconocer tu naturaleza pecaminosa. Al contrario, la justifican. Se te está presentando el plan de salvación. Todo eso, si el mensaje te lleva a hablar más de ti que de Cristo, hablaba el domingo, que Pablo dijo que no vino con palabras de sabiduría, sino con poder de Dios, para que no fuera vana la cruz, ¿verdad? El mensaje siempre tiene que llevarte a la cruz del Calvario. Siempre tiene que llevarte a Jesús. No importa. Yo esté pastoreando por 10 años. Todos los domingos nuestro mensaje nos va a llevar a la cruz. Gil, gracias por este tiempo, ¿verdad? Este tema tiene mucho más para cortar, mucho más para hablar, pero vuelvo y repito a los que están sintonizándose, verdaderamente suscríbase al canal de nuestro hermano Gil. Yo soy su pastor, yo tiene mi respaldo, o sea, lo que él está trayendo, ha dado testimonio, ha dado fruto. Yo como pastor y él como mi oveja, no como mi hijo, ¿verdad? Él tiene su propia personalidad, su propia manera de dar las clases, así que su propia manera de predicar. Así que gracias, Gil, ¿verdad? Por darme este espacio, poder que podamos compartir y hablar. Y saludo, aprovecho yo saludar directamente a todos los hermanos de la iglesia que se conectaron, a Ángel, que te aprecio mucho, y Mispa en línea, que decía, no que busquen un horario que los de Mispa no lo quieren perder, y lo hicimos, mira, por el Mispa, ¿verdad? Verdaderamente porque no querían perderse este programa, así que Dios los bendiga y gracias a cada uno de ustedes, Gil. Gracias. Amén, pastor. Aquí le dejan un escrito. Me encantaría que trajera un estudio sobre la Biblia como máxima y única revelación. No, claro. Esa es mi mamá, esa es mi mamá. Sí, Mirna. Dios te bendiga, Mirna. Mientras tanto, te invitamos que vayas a nuestro canal. Amén. A lo que trabajamos. Nosotros hicimos una serie, no sé si llegó a verlo, que se llama La Sola Escritura.
y ahí tocamos. Es una serie como de 7 videos. De 7 Muy videos. buenos. Entre varios pastores, ahí estuvimos hablando de diferentes cosas, ¿verdad? Tocamos lo que es la inerrancia, tocamos la suficiencia, tocamos, ¿verdad? La revelación, hablamos acerca de la revelación. Todo eso está en la serie. Así que le invito para que vaya al canal y lo vea. Muy bueno, muy bueno. Los pastores verdaderamente que se votaron en esa serie. Amén. Pastor, por favor, comparta sus redes y la de la iglesia también, para que los hermanos puedan conseguirlo. Sí, si usted va a YouTube, me puede conseguir así mismo por Pastor Abimael Ayala. Estamos en Facebook, lo que es Facebook, Instagram, me consigue por el Pastor Abimael Ayala. También estoy casi a veces en TikTok. No pongo mucho contenido porque es que de verdad no tengo el tiempo de trabajar todas las plataformas, que son tantas. Pero también, ¿verdad? En TikTok a veces ponemos nuestro videíto ahí también. En todas estas plataformas, usted pone Pastor Abimael Ayala y me va a conseguir. Bien, amados, pastor, le agradezco mucho por este tiempo. Agradezco a los hermanos por su paciencia. Quiero decirle que el video va a quedar aquí. Usted puede luego verlo. Le digo, busque papel y lápiz. Todo lo que el pastor ha traído es de suma importancia para nuestro crecimiento. Así que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias a todos por su paciencia. Recuerden suscribirse, recuerden compartir y será hasta la próxima. Que el Señor les continúe bendiciendo.